Bueno, continuamos ahora con esta parte de la familia y seguimos diciendo que reconstituyendo retrospectivamente la historia de la familia, Morgan llega, de acuerdo con la mayor parte de sus colegas, a la conclusión de que existió un estadio primitivo en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres. En el siglo pasado habíase ya hablado de tal estado primitivo, pero solo de una manera general. Bachofen fue el primero, y este es uno de sus mayores méritos, que lo tomó en serio y buscó sus huellas en las tradiciones históricas y religiosas. Sabemos hoy que las huellas descubiertas por él no conducen a ningún estado social de promiscuidad de los sexos, sino a una forma muy posterior, al matrimonio por grupos. Aquel estadio social primitivo, aun admitiendo que haya existido realmente, pertenece a una época tan remota que de ningún modo podemos prometernos encontrar pruebas directas de su existencia, ni aun en los fósiles sociales entre los salvajes más atrasados. Corresponde precisamente a Bachofen el mérito de haber llevado a primer plano el estudio de esta cuestión. En estos últimos tiempos se ha hecho moda negar ese periodo inicial en la vida sexual del hombre. Se quiere ahorrar esa vergüenza, por así decir, a la humanidad. Y para ello se apoya no solo en la falta de pruebas directas, sino sobre todo en el ejemplo del resto del reino animal. De este ha sacado Le Tourneau la evolución del matrimonio y de la familia en 1888. Numerosos hechos, con arreglo a los cuales la promiscuidad sexual completa no es propia sino de las especies más inferiores. Pero de todos estos hechos no se puede inducir más conclusión que esta. No prueban absolutamente nada respecto al hombre y a sus primitivas condiciones de existencia. El emparejamiento por largo plazo entre los vertebrados puede ser plenamente explicado por razones fisiológicas. En las aves, por ejemplo, se debe a la necesidad de asistir a la hembra mientras incuba los huevos. Los ejemplos de fiel monogamia que se encuentran en las aves no prueban nada respecto al hombre, puesto que éste no desciende precisamente del ave. Y si la estricta monogamia es la cumbre de la virtud, hay que ceder la palma a la tenia solitaria, que en cada uno de sus 50 a 200 anillos posee un aparato sexual masculino y femenino completo, y se pasa la existencia entera cohabitando consigo misma en cada uno de sus anillos, que son anillos reproductores. Pero si nos limitamos a los mamíferos, encontramos en ellos todas las formas de la vida sexual: la promiscuidad, la unión por grupos, la poligamia, la monogamia. Solo falta la poliandria, a la cual nada más que seres humanos podían llegar. Hasta nuestros parientes más próximos, los cuadrumanos, presentan todas las variedades posibles de agrupamiento entre machos y hembras. Y si nos encerramos en límites aún más estrechos y no ponemos mientes sino en las cuatro especies de monos antropomorfos, lo torneo solo puede decirnos de ellos que viven cuando en la monogamia, en la poligamia, mientras que Saussure, según Giraud Tillon, declara que son monógamos. También distan mucho de probar nada los recientes acertos de Westermarck en su obra La historia del matrimonio humano, de 1891, acerca de la monogamia del mono antropomorfo. En resumen, los datos son de tal naturaleza que el honrado Letourneau conviene en que no hay en los mamíferos ninguna relación entre el grado de desarrollo intelectual y la forma de la unión sexual. Y Espinas dice con franqueza, en su obra Las sociedades animales en 1877, la horda es el más elevado de los grupos sociales que hemos podido observar en los animales. Parece compuesto de familias, pero ya en su origen la familia y el rebaño son antagónicos. Se desarrollan en razón inversa una y otro. Según acabamos de ver, no sabemos nada positivo acerca de la familia y otras agrupaciones sociales de los monos antropomorfos.
Los datos que poseemos se contradicen diametralmente y no hay que extrañarlo. ¿Cuántas contradictorias son y cuántas necesidades están de ser examinadas y comprobadas críticamente, incluso las noticias que poseemos respecto a las tribus humanas en el estado salvaje? Pues bien, las sociedades de los monos son mucho más difíciles de observar que las de los hombres. Por lo tanto, hasta tener una información amplia debemos rechazar toda conclusión sacada de datos que no merecen ningún crédito. Por lo contrario, el pasaje de espinas que hemos citado nos da mejor punto de apoyo, y la horda y la familia en los animales superiores no son complementos recíprocos, sino fenómenos antagónicos. Espinas describe muy bien cómo la rivalidad de los machos durante el periodo de celo relaja o suprime momentáneamente los lazos sociales de la horda. Ahí, donde está íntimamente unida la familia, nos vemos o no vemos formarse hordas, salvo raras excepciones. Por lo contrario, las hordas se constituyen casi de un modo natural donde reinan la promiscuidad o la poligamia. Para que se produzca la horda se precisa que los lazos familiares se hayan relajado y que el individuo haya recobrado su libertad. Por eso, tan rara vez observamos entre las aves bandadas organizadas. En cambio, entre los mamíferos es donde encontramos sociedades más o menos organizadas, precisamente porque en este caso el individuo no es absorbido por la familia. Así pues, la conciencia colectiva de la horda no puede tener en su origen enemigo mayor que la conciencia colectiva de la familia. Ahora, no titubemos en decir que si se ha desarrollado una sociedad superior a la familia, ha podido deberse únicamente a que se han incorporado a ella familias profundamente alteradas, aunque ello no excluye que precisamente por esta razón dichas familias puedan más adelante reconstruirse, bajo condiciones infinitamente más favorables. Ahora, las sociedades animales tienen cierto valor para sacar conclusiones respecto a las sociedades humanas, pero solo en un sentido negativo. Por todo lo que sabemos, el vertebrado superior no conoce sino dos formas de familia, la poligamia y la monogamia. En ambos casos, solo se admite un macho adulto, es decir, un marido, y los celos del macho, a la vez lazo y límite de la familia, oponen esta a la horda. La horda, la forma social más elevada, se hace imposible en unas ocasiones y en otras. Se relaja o se disuelve durante el periodo de celo. En el mejor de los casos, su desarrollo se ve frenado por los celos de los machos. Esto basta para probar que la familia animal y la sociedad humana primitiva son cosas incompatibles, que los hombres primitivos, en la época en que pugnaban por salir de la animalidad, o no tenían ninguna noción de la familia, o a lo sumo conocían una forma que no se da en los animales, un animal tan inerte como la criatura que se estaba convirtiendo en hombre pudo sobrevivir en pequeño número incluso en una situación de aislamiento, en la que la forma de sociabilidad más elevada es la pareja, forma que basándose en relatos de cazadores atribuye Westermarck al gorila y al chimpancé, y más para salir de la animalidad, para realizar el mayor progreso que conoce la naturaleza, que precisaba un elemento más, reemplazar la carencia de poder defensivo del hombre aislado por la unión de fuerzas y la acción común de la horda. Partiendo de las condiciones en que viven hoy los monos, producen más bien el efecto de líneas colaterales desviadas en vías de extinción y que en todo caso se encuentran en un proceso de decadencia. Con esto basta para rechazar todo paralelo entre sus formas de familia y las del hombre primitivo. La tolerancia recíproca entre los machos adultos y la ausencia de celos constituyeron la primera condición para que pudieran formarse esos grupos extensos y duraderos en cuyo seno únicamente podía operarse la transformación del animal en hombre. Y en efecto, ¿qué encontramos como forma más antigua y primitiva de la familia, cuya existencia indudablemente nos demuestra la historia y que aún podemos estudiar hoy en algunas partes? El matrimonio por grupos,
La forma de matrimonio en que grupos enteros de hombres y grupos enteros de mujeres se pertenecen recíprocamente y que deja muy poco margen para los celos. Además, en un estadio posterior de desarrollo encontramos la poliandria, forma excepcional que excluye en mayor medida a unos celos y que por esto es desconocida entre los animales. Pero como las formas de matrimonio por grupos que conocemos van acompañadas por condiciones tan peculiarmente complicadas que nos indican necesariamente la existencia de formas anteriores más sencillas de relaciones sexuales, y con ello, en último término, un periodo de promiscuidad correspondiente al tránsito de la animalidad a la humanidad. Las referencias a los matrimonios animales nos llevan de nuevo al mismo punto del que debíamos haber partido de una vez para siempre. Ahora, vamos a continuar diciendo qué significa el comercio sexual sin trabas, y esto significa que no existían los límites prohibitivos en aquel entonces de ese comercio vigentes hoy en una época anterior. Ya hemos visto caer las barreras, lo que mencionamos de los celos, y si algo se ha podido establecer irrefutablemente, es que los celos son un sentimiento que se ha desarrollado relativamente tarde. Lo mismo sucede con la idea del incesto. No solo en la época primitiva eran marido y mujer, el hermano y la hermana, sino que aún hoy es ilícito y en muchos pueblos un comercio sexual entre padres e hijos. Bancroft, en su obra Las razas indígenas de los estados de la costa del Pacífico de América del Norte en 1885, atestigua la existencia de tales relaciones entre los caviatos del estrecho de Bering, los cadiacos de cerca de Alaska y los tinés en el interior de la América del Norte británica. Peternow ha reunido numerosos hechos idénticos entre los indios Chippewa, los Cocús de Chile, los Caribes, los Karens de la Indochina, y esto dejando a un lado los relatos de los antiguos griegos y romanos acerca de los partos, los persas, los escitas, los humos, etc. Antes de la invención del incesto, el comercio sexual entre padres e hijos no podía ser más repugnante que entre otras personas de generaciones diferentes, cosa que ocurre en nuestros días y hasta en los países más mojigatos sin producir gran horror. Las doncellas que pasan de los 60 se casan si son lo bastante ricas, con hombres jóvenes de unos 30 años. Pero si despojamos a las formas de la familia más primitivas que conocemos de las ideas de incesto que le corresponden, vendremos a parar a una forma de relaciones carnales que solo puede llamarse promiscuidad sexual, en el sentido de que aún no existían las restricciones impuestas más tarde por la costumbre. Pero de esto no se deduce en ningún modo que en la práctica cotidiana dominase inevitablemente la promiscuidad, y así ocurre en la mayoría de los casos, aún en el matrimonio por grupos. Y si Westermarck, el último en negar este estado primitivo, da el nombre de matrimonio a todo caso en que ambos sexos conviven hasta el nacimiento de un vástago. Puede decirse que este matrimonio podía muy bien tener lugar en las condiciones de la promiscuidad sexual, sin contradecir en nada a esta, y es decir, a la carencia de barreras impuestas por la costumbre del comercio sexual. Ahora, según Morgan, salieron de este estado primitivo de promiscuidad probablemente en época muy temprana la familia consanguínea. La primera etapa de la familia, y aquí podemos decir que aquí los grupos conyugales se clasifican por generaciones, todos los abuelos y abuelas. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente cápsula.